Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alexander Peláez Correa, pertenezco a SEAD Medellín, estudiante de primer semestre de Administración en Salud, y hoy les hablaré de la definición, características, clasificación y funciones de las 4 biomoléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. De los carbohidratos vamos a hablar de la definición, la clasificación, funciones y características. Definición. Son la fuente primaria de energía para los seres vivos, también llamados hidratos de carbono. Se dividen en simples, monómeros, combinados y polímeros. Definición. Son la fuente primaria de energía para los seres vivos, también llamados hidratos de carbono. Se dividen en simples o monómeros, combinados o polímeros. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos o azúcares simples, no se pueden reducir a moléculas más pequeñas, se encuentran en frutas y verduras. Disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos. Y los polisacáridos son menos dulces que los monosacáridos y polisacáridos. Características de los carbohidratos. Los monosacáridos mono o único. Son los hidratos de carbono más sencillos y no pueden ser hidrolizados en otros compuestos. Disacáridos. Son los azúcares más abundantes de los alimentos, formados por 2 unidades de monosacáridos. Y los polisacáridos están conformados por 3 o 9 unidades de monosacáridos. No son digeridos y absorbidos en el intestino delgado. Son altamente fermentables. Funciones: almacenamiento de azúcares para dar energía material, estructural. Como la celulosa de las plantas, los hidratos de carbono pueden estar unidos de forma covalente a proteínas y construyen glicoproteínas, y a lípidos y forman glucopolipídos. Esto se transforma en un buen funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas de los seres vivos. Lípidos o grasas. Clasificación de los lípidos. Lípidos saponificables se dividen en simples, que son los que contienen carbono e hidrógeno y oxígeno, como grasas, aceites y ceras. Y los complejos son los que, además de contener su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como fósforo y azufre. Y los lípidos insaponificables son los lípidos que no se transforman en jabones al ser sometidos a la acción de alcálisis, proceso que se conoce como saponificación, como los esteroides, terpeno y prostaglandinas. Las grasas o lípidos son moléculas orgánicas hidrofobas, grasas, aceites, ceras, colesterol, etc. Principales almacenadores de energía se encuentran de origen animal y vegetal. Los lípidos o grasas son moléculas orgánicas hidrofobas, grasas, aceites, cera, colesterol, etc. Principales almacenadores de energía se encuentran de origen animal y vegetal. Características de los lípidos. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar o hidrofóbico. No son solubles con el agua, a no ser que sean sometidos a catalización. Funciones de los lípidos. Aportan sabor y textura a los alimentos. En las células son los encargados de reserva energética, función estructural, transportadora y térmica. Proteínas. Las proteínas son moléculas grandes compuestas de cadenas largas de aminoácidos. Las proteínas son los principales nutrientes de los seres vivos. Están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se encuentran de origen animal y vegetal.
Algunas funciones de las proteínas son determinar la forma y la estructura de la célula, dirigen todos los procesos vitales, reparan daños, mantienen su integridad, controlan y regulan funciones, realizan funciones de transporte. Clasificación de las proteínas. Se clasifican por su naturaleza en simples y conjugadas, por la forma en que adoptan en fibrosas y globular, y por su función biológica en enzimas, transporte, contráctiles, motiles, de defensa, reguladoras y nutrientes. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están formadas por repetición de monómeros. Fue descubierta accidentalmente en 1869 por el biólogo suizo John Friedrich Metscher. Los ácidos nucleicos son los encargados de la información genética y de transmitirla de un ser vivo a otro. El ejemplo más claro es el del sexo, que lo da el hombre. Son 23 pares de cromosomas para cada uno, el hombre y la mujer. La mujer tiene 2 cromosomas X. El hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. El óvulo de la mujer siempre va a llevar un cromosoma X. Si el hombre en el espermatozoide lleva un cromosoma X, el bebé va a ser de sexo femenino. En cambio, si el hombre en el espermatozoide lleva un cromosoma Y, el bebé va a ser de sexo masculino. Los ácidos nucleicos se clasifican en dos tipos. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es el que se encarga del funcionamiento y la transmisión de la herencia y el almacenamiento a largo plazo de la información más predominante. El ARN se encuentra en células procarióticas como eucarióticas, se une con el ADN para la síntesis de las proteínas. Característica de los ácidos nucleicos. El ADN es bicentenario. Está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda la longitud. Excepcionalmente, el ADN de algunos virus es monocatenario. El ADN es un polímero relativamente estable. Se puede determinar la secuencia del ADN. Se puede sintetizar polímeros de ADN por reglamentos que incorporan métodos químicos y enzimáticos. Con esto podemos concluir que toda materia viva está compuesta de biomoléculas combinadas entre sí y estas funcionan como parte estructural de las células y los tejidos de los organismos. Gracias.